todavía no entiendo por qué me pidieron a mí moderar a estos adultos mayores de su comunidad. Pero realmente al ver estos niños me doy cuenta que yo conocí a sus padres así como están ellos ahora. Entonces ahí está la explicación. Para empezar, yo quisiera decir que yo también me he sentido ligado a la comunidad de ustedes desde hace muchos años. Yo conocí a los señores Farran en 1958 en Costa Rica, que ellos visitaron mi país, que yo no era Bahá'í todavía. Y Gabriel y yo servimos como miembros del cuerpo auxiliar de las Manos de la Causa en la década de los 60, al principio de los años 60 o a mediados de los años 60. Y desde entonces siempre he estado ligado de alguna manera u otra. Fui el consejero que acompañaba a El Salvador durante toda la guerra. Era porque era el único que podía venir aquí en ese tiempo. Entonces siempre he estado muy ligado al avance de la fe aquí, a ustedes. He tenido gran amistad con la mayoría de ustedes y estoy muy contento de estar aquí. Y en serio me da mucho orgullo poder acompañar a los pioneros de la fe aquí en El Salvador. Tal vez quisiera comenzar con Don Tim, que yo sé que no se aguanta por contarnos cosas, a ver qué son las cosas sobresalientes que él recuerda de esos primeros años. Cuando Juanita y yo venimos en 56, Artemus había estado viviendo en Santa Ana desde abril de este año. Nosotros vinimos en septiembre. Yo tenía 26 años, Juanita tenía... no voy a decir. Tuvimos la gran dicha de haber aprendido la pionería con un maestro y un ángel como Artemus. Cuando recuerdo de él y las lecciones que yo, a veces un poco duro, nos damos cuenta que estuvimos guiados por una persona muy especial. Y sí, en 61, cuando se llamó a formar las primeras asambleas, era como 54 personas en el país, Bahá'ís, activos. Yo recuerdo que una vez Gabriel y yo, eso fue poco después de formar, decidimos a ganar una meta de tener un Bahá'í en cada departamento. Y había unos departamentos que todavía no tenía Bahá'í. Y yo vivía en Santa Ana y Gaby me llamó. Yo tenía gripe, yo sentía mal. Yo digo, mire, tenía un Volkswagen. Yo digo, mire, voy a llegar y a ver qué hacemos allá, no me siento muy bien. Recogimos a Gaby y fuimos a San Vicente, a San Esteban, Catarinas, y después a Alegría, en Usulután. Y en ambos pueblos hubo una declaración ese día. Visitamos personas que sabía algo de ellos. Y ganamos 2 metas en un día. Y cuando vine, todos mis síntomas de gripe se habían desaparecido. Estaba eufórico. Y en ese tiempo, y Gaby bien recuerda, cuando hubo un nuevo Bahá'í
tuvimos un banquete. Cuando José Padilla se hizo bajar, ¿recuerdan? Hicimos una cena para un nuevo bajar. Ahora, si hacemos esto, habrá cenas todas las noches. Y la asamblea era de personas, algunos ya han pasado otra vida. Era muy frágil. Tuvimos que aprender a ser Asamblea Nacional con dificultades, con duras penas. Y en ese tiempo había como 8 bajáis en todo el país que hacía todo. Festividades, elección de delegados, y al inicio solo había 2 carros en todo el país. Uno de los Waddell, un Humber, ¿recuerda? Humber. Un carro inglés, un Humber. Ya no se hace. Después, no recuerdo el otro carro, pero cuando José Padilla, él tenía carro también. En ese tiempo no tenía carro. Eso y cuando veo los parqueos de escuelas de verano y cosas así, no cabe carros. O sea, ustedes no pueden imaginar la transformación de la comunidad. En ese tiempo estuvimos con uñas tratando de no perder 3 asambleas muy frágiles. Muy frágiles. Y yo siempre pensaba que lo que debemos hacer es educar niños desde el principio, que el secreto del crecimiento es educar niños. Pero estamos luchando para no perder las asambleas que eran de gente muy frágil, muy sin experiencia y débil en la fe. Una vez, poco después de venir, nos invitó a Nicaragua, a un pueblo que se llama Nandaime, a tener una escuela de verano. Ahí estaban los Huitzil en este tiempo. No sé si Hooper estaba en este tiempo. Pero fuimos a este pueblo y había como 3 bajáis de El Salvador, 3 bajáis de Nicaragua, y estuvimos tratando de formar comunidad, y llegó 2 de la comunidad y uno era Bolo. Y estuvimos sentados en bancos aprovechando de lo que hay. Y recuerdo la primera escuela de verano en el lago de Coatepeque. Estaba Artemus, los de Santana y de la capital, y había 11 personas en todo en la primera escuela de verano. Y ahora no cabe la gente en la escuela de verano. Era contar los bajáis y tratar de conservar los bajáis, que crezcan. Y Gaby y había pertenecido a un grupo que se llama Club Excelsior, que era unos jóvenes, muchos que trabajaban en el Banco de Londres, y que había fundado ese grupo Marjorie Stee, el primer peregrino, aquí, pionero. Y de ese grupo salió
Gaby fue el primer Bahá'í de ese grupo. Y ha quedado firme todo el tiempo, sin plaquear nada. Y cuando vino el doctor Jeff Carey, en una de sus visitas a mano de la causa, dijo: necesitamos nombrar un miembro del cuerpo auxiliar en El Salvador. Le dije: yo creo que debe ser un salvadoreño. Y mencioné a Gaby por su firmeza, porque había pasado muchas pruebas y era muy firme. Y cuando Gabriel fue nombrado, me llamó y vino a Santana llorando, que no sentía capaz. Entonces yo dije: así nacen las cosas, las instituciones nacen así. Y bueno, mientras que los otros hablan, voy a recordar otras cosas. Ella me ha dicho que ella necesita que le pregunten cosas que ella no puede recordar así espontáneamente. Yo entiendo que esto es un Conversatorio. Alguien preguntó qué ha cambiado de 1961 para acá. Aparte de los 50 años extra que tengo, por supuesto muchas cosas más. Y hablo por mí, no por mis compañeros. Mire, cuando uno participa, yo la sensación que tuve entonces, cuando participé, que íbamos a tener la primera Asamblea Nacional, era una emoción increíble. Imagino que todos lo sentimos así. Cuando las manos de la causa dijeron: bueno, todos 21 países en América Latina van a formar su Asamblea Nacional este año, en abril de este año. Imagínese usted, ahora es común, ¿verdad? Todos los años tenemos Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, pero en aquel entonces, la primera Asamblea Nacional, imagínese usted la emoción de dar inicio a una etapa del orden administrativo Bahá'í, una etapa completamente nueva que estábamos construyendo nosotros en ese entonces. 21 asambleas en todo el continente americano. Y habían 3 asambleas locales, como Tim dijo, San Salvador, Santana y Aguachapán, en las que se apoyó para elegir a la nueva Asamblea Nacional, a la primera Asamblea Nacional. En el centro Bahá'í, que algunos de ustedes conocieron, en La Rábida, era una casita pequeña. Creo, si la memoria no me falla, había unas 20 personas en la convención y estaba topada la casa. Y quien representó a las manos era el señor William Sears, que era un mano de la causa muy conocido y muy famoso por los libros que también él escribió. Él escribió, entre otros, uno que se llama Dios ama la risa, que era muy famoso, y Ladrón en la noche, porque muchos de ustedes han leído Ladrón en la noche. Pero él estuvo aquí representando a las manos de la causa. En las primeras de cambio uno no piensa: bueno, ¿y por qué primero la Asamblea Nacional? Y no teníamos Casa Universal de Justicia. Pero después uno cae en la cuenta de que este es un edificio de cúpulas, ¿verdad?, de construcción hacia arriba. Entonces, la cúpula en la Casa Universal de Justicia no se podía apoyar si no habían asambleas nacionales. Y por eso las primeras asambleas eran las locales también, para que sobre ellas se apoyaran las asambleas nacionales, y sobre las asambleas nacionales se apoyara la Casa de Justicia. No podía ser al revés. Entonces imagínese usted la emoción esa.
en ese momento, en ese año, en ese tiempo, cuando pensamos, bueno, estamos creando, estamos participando de una nueva etapa en el orden mundial de Baja Ola. Y solamente voy a agregar unas poquitas cosas que sería interesante saber, ¿verdad? Porque Tim decía, bueno, hoy si tuviéramos una cena, tendríamos cenas a cada rato, ¿verdad? Y yo les diría también, mire, cuando uno se hacía Baja, entonces, cuando yo me hice Baja en 1959, me llamó la Asamblea Local de San Salvador, ¿verdad? Para entrevistarme y aceptarme como Baja. Y solo habían 4 personas, no había quórum. Y entonces el señor Guadel agarró su carrito y dijo, voy a ir a buscar al 5.º miembro. Y se fue a traer a una persona ahí de los antiguos Bahá'ís para que hubiera quórum. Y después, ¿qué libros ha leído usted? ¿Ya leyó este? Sí, habla de la nueva era. ¿Y este ya leyó? Sí, ya leyó. Así era. Entonces, yo diría, si nosotros estuviéramos haciendo eso, las asambleas estarían ocupadas todo el tiempo ahora, haciendo esa actividad. Entonces, así era en esos tiempos. Es una cosa más, ese carro que Tim mencionó, el señor Padilla, era un Fiat 600. Eran chiquititos, ¿verdad? Sí, que eran muy debiluchos, pero ese era el carro de los Bahá'ís entonces. Y habíamos ido a ese lugar, al lago de Coatepeque, para la escuela de verano, y entonces el señor Padilla sentó a 3 de nosotros atrás y una persona adelante, y comenzamos a subir la cuesta del lago hacia la carretera. Pero era una carretera de tierra, ¿verdad? A media carretera de tierra el carro no subía. Entonces dice, bueno, bajémonos y empujemos el carro. Así que nosotros llevamos el carro a la carretera arriba, empujado. Esos eran los caballos de fuerza. Entonces, pero mire, todo eso, después cuando uno se recuerda, es emocionante, ¿sabe? Uno dice, salimos de la rutina, de donde estamos a veces, ¿verdad? Es emocionante. Gracias. Hay una cosa que yo me acuerdo. Está sentado en la rábida, en la casa, cuando teníamos que elegir la primera Casa Universal de Justicia. ¿Y qué podríamos hacer? Porque obviamente tenía que ser de todos los Bahá'ís del mundo. ¿Y cómo podíamos pensar en Bahá'ís del mundo? Nos pusimos a leer de nuevo las instrucciones y decía, de Bahá'ís que ustedes conocen, en las mismas instrucciones que los delegados leyeron hoy para elegir su Asamblea Nacional. Bahá'ís conocidos, leales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, era lógico pensar que cada Asamblea Nacional en el mundo iba a estar siguiendo las mismas cosas entre los Bahá'ís que conocía. Y así fue que se eligió la primera Casa Universal de Justicia. Esto fue en 63 y solamente podía llegar a Haifa el señor Padilla. Él fue el único delegado que llegó. Se llevó las balotas de los otros miembros. Yo a último momento podía ir a la conferencia en Londres prestando dinero.
pero no podía ir a la elección, a la fundación de la Casa de Justicia. Pero fui a la conferencia mundial en Londres unos días después, y ahí estaba presentada la nueva Casa Universal de Justicia. Y eso fue indescriptible. El Royal Albert Hall en Londres, un inmenso teatro lleno de bahá'ís, y presentó, y los bahá'ís de África empezó a cantar alaba la canción. Indescriptible la emoción. Solo al recordarlo me es difícil controlar las emociones. Pero todo el mundo, con todas las tragedias que había pasado, con la muerte del guardián, las pruebas de las manos que ha tenido, todo era una victoria indescriptible. Y pudimos también visitar la tumba del guardián en el cementerio en Londres. Pero estos días lo recuerdo como, bueno, dice que cuando pasamos a otra vida podemos tener una conversación con los enviados de Dios, y nos va a preguntar sobre todas las experiencias que hemos tenido. Y debemos procurar que la conversación no sea muy corta. Porque todo lo que uno ha sufrido, ha gozado, y francamente yo quiero tener una buena conversación con él. Y no puedo llevar mi laptop. Esto de moderarse se vuelve cada vez más fácil, ¿verdad? Para mí. Quería preguntarle a Juanita, ya hemos oído de Gaby y de Tim sus recuerdos de la primera Asamblea Nacional, pero ella también fue miembro de esa primera Asamblea Nacional. A ver qué recuerda ella de esa parte. Quizás me está pasando algo del Alzheimer's, porque yo no me acuerdo de muchas cosas. Lo que me acuerdo son cosas que no son de valor espiritual, como por ejemplo el hecho que tuvimos de ver el volcán de Izalco en erupción. Que eso es algo completamente, como le digo, no es de valor espiritual, pero sí era algo que pues ya no se ve. Que me está acordando de una amiga de nosotros que en paz descansa, cuyo hijo está en Alemania, y Marta era una persona muy devota y muy firme en la fe, sí, y una amiga especial, y era no era de la primera asamblea. Sí, Marta era de la primera. Ya, como le digo, ya el Alzheimer me está agarrando. ¿Qué más? ¿Quieres agregar más? Yo quiero agregar una parte relacionada con El Salvador, porque yo vine aquí
una de esas primeras convenciones como miembro del cuerpo auxiliar. Yo entré al cuerpo de las manos, al auxiliar de las manos, con Gaby al mismo tiempo, yo en Costa Rica y Gaby aquí. Y una de mis tareas iniciales, debe haber sido en el año 66, fue representar a las manos en la convención en El Salvador. Y me acuerdo de ese centro que mencionó Gaby, pequeñito ahí, pero no me acuerdo de 20 personas. Tengo una foto aquí conmigo y no son las 20, son menos todavía. Y había 9 delegados. Y en las reuniones nuestras se hablaba de la preocupación porque El Salvador era de los países más débiles de América Central, con las 3 asambleas nada más medio tembeleques, como decimos, que había que apoyar y reforzar y todo eso. Entonces me acuerdo bien no de esa primera convención, pero tal vez sería como la tercera o la cuarta, tal vez más, en el 66 creo que fue. Y tengo una foto ahí, mañana se las puedo mostrar. Está Tim, todo jovencito, coordinador de la convención, y hay unos bajáis ahí que yo he preguntado y ya nadie se acuerda quiénes son. Los otros miembros ya pasaron a otra vida, pero es muy interesante porque la casa, no podíamos tener 2 eventos simultáneamente en la casa, no cabía. Y la familia Guardel vivía en la casa. En el cuarto de la muchacha. Y cuando yo vine a dar clases en la universidad, vivimos en Ahuachapán en ese tiempo. Y tenía que tomar el bus a las 4:30 de la mañana para llegar a las 8. Era el bus un poco lento. Y quedaba la noche porque tenía otra clase en la noche, en otra facultad. Y venía 3 veces por semana y quedaba con los Guardel. Y era una casa realmente pequeña. Y cuando yo sentía que la fe no necesita una casa mayor, y decidimos vender la casa ahí a la asamblea, me sentía muy contento que ya la casa tenía algo más digna. Pero a través de los años se llenó la casa. Entonces, incidentalmente, y quiero hablar algo, porque la persona más útil en todos esos años a la fe bahá'í en El Salvador ha sido Chale. Y cuando fuimos a la inauguración del templo, no a la inauguración, la primera piedra del templo en Panamá, alquilamos un bus de ruta de San Salvador a La Palma, un bus viejo, incómodo, nada como los Picabús ahora, un bus como bus escolar. Y recogimos, Gabriel estaba en el grupo, y recogimos a Chale y unas personas en Managua, donde ella era pionera. Era cogido, ¿no? Y ya Juanita y yo notamos que Gaby y Chale estaban sentados juntos. Y bueno, ahora Juanita quiere seguir porque eso es algo romántico.
Sí, pero lo que voy a contar no es nada romántico y quizás por eso que me acuerdo. Tim ha mencionado Marjorie Stee, que era de las primeras, no la primera porque era Johnny Eikenhauer, pero Marjorie vino con ella una señorita, Margaret Mills. Margaret Mills y su madre habían sido vecinos. Interesante que como el mundo está así. Habían sido vecinos con mi mamá y mi papá y yo, a más o menos 20 minutos de casa. Así que yo crecí conociendo a Margaret. Margaret estaba casi ciega. Podría ver, pero tenía que leer con una lupa grande. Sin embargo, ella fue a Sonsonate, a Pionería Interna, a formar un kinder ahí. Y como su apariencia no era bellísima, estilo Hollywood, los niños, como son todos los niños, la molestaban, hasta la tiraban piedras, pero eso no detuvo a Margaret de ninguna manera. Ella estuvo más de un año en Sonsonate hasta que se empezó la comunidad ahí. Yo creo que a Tim no le debemos dar el micrófono porque aquí veníamos a hablar de la primera convención y él está hablando de cosas románticas. Ya nos pone. Yo quiero decir algo para los de San Salvador. Miren, desde San Salvador considérense ahora afortunadísimos. Tienen reuniones grandes en las festividades de 19 días. No sé cuántas personas, porque yo tengo muchos años de no estar en una festividad de ustedes, pero mucha gente. Pero en aquellos años, cuando se fueron estas pioneras que estaba mencionando Juanita, solamente el señor Padilla, que aparece ahí en la primera Asamblea Nacional, y este servidor, nos reuníamos en la Rábida para celebrar la festividad de 19 días. Solo él y yo. Pero no crean que una vez, no, todas las festividades de todo el año. Y ahora, pero digo, considérense felices ahora. Porque en aquellos tiempos eso sí era triste. Pero de todas maneras, él y yo nos decíamos entre sí, no, tenemos que ser firmes y vamos a celebrar la festividad y alguno de los creyentes va a ver que estamos siempre aquí y va a venir. Y no nos imaginábamos pues que, yo no me imaginaba que íbamos a llegar ahora como estamos, ¿verdad? Con tanta gente. Qué falta que les hacía el conozcamos, ¿verdad? Las primeras pioneras cuando venimos acá eran Margaret y Marjorie. Y Marjorie enseñó en la escuela americana y me consiguió este trabajo en la universidad, de profesor de inglés y después de historia. Y Margaret se casó con Stuart Waddell, que era empleado del Banco de Londres. Y las reuniones y cosas así, era, como dije, 6 o 7 personas, hacía todo el país. Celebrar fiestas, y teníamos que estar, elecciones, todo, con pocas personas. Y ahora, cuando estuvimos en Managua, después de haber tenido esta triste experiencia en Mandaime,
antes de la primera convención, y vi estos, ¿cuántos? 1.500 personas. 1.500 personas o más en la conferencia de Managua, y yo recordando aquel triste reunión en Nandaime. Yo sentía realmente una cosa muy extraña, porque Nicaragua era un país muy difícil, Chalé, ¿sabe? Porque estaba allá y las primeras experiencias que se sufrió ella fueron muy grandes. Pero cuando se casaron, Chalé y Gaby, fue en nuestra casa. Fue a la telenovela. Entonces, la boda estaba, prácticamente inauguró la casa nuestra con la boda de ellos. Y se llenó de empleados del banco, amigos de Gaby, de Bajáez y otras personas. Y yo recuerdo que tenía cierta fama de hacer ponches. Y hacía un ponche de jugo de toronja, y de ginger ale, y de guayaba, y grapefruit, y piña y otras cosas. Y los empleados del banco, que no eran Bajáez, le gustaba mucho y pensaba que había piquete. Y cuando Gaby regresó al banco después de luna de miel y todo, dice, este ponche que hizo Tim estaba muy bueno, y verdad tenía boca. No digo nada, los Bajáez no toman. Y hasta ellos estaban un poco así, a pura sugerencia. Pero también vino el Dr. Jack Carey poco después, y las manos de la causa eran la recarga de baterías de los primeros Bajáez aquí. Dr. Jack Carey 3 veces. Mr. Karen, Ino Colinga, bueno, como ahí están, sí, ahí estaba la lista de las caras, de las manos que han visitado. Y yo no puedo explicar cómo sentimos cuando ellos visitan, porque el trabajo era duro. Nosotros tuvimos problemas con la oposición en Santa Ana, porque Ártemus tenía programas de radio que se llama Analicemos, a oposición del clero, y hasta un sacerdote quería que los alumnos de nuestra academia de inglés no estudiaban inglés. Él dice, mejor ir al cielo hablando español que ir al infierno hablando inglés. Y perdimos en un tiempo, perdimos casi 50% de los alumnos, porque ellos decían, si usted sigue estudiando ahí, y nunca enseñamos la fe Bahá'í con las clases de inglés, pero era nuestro sustento. Entonces dice, si ustedes estudian allá, le vamos a quitar sus hijas del colegio de la Asunción o los colegios católicos y cosas así. Y perdimos alumnos. Y en ese tiempo Ártemus tuvo una seria enfermedad de hepatitis, casi murió. Hubo pruebas grandes, pero muchas veces los alumnos que tenían miedo y dejaron de venir, nos llamaron a decir, venga a dar la clase en nuestra casa, vamos a reunir la gente. Y era gente de la sociedad, muchos de ellos. Entonces recuperamos poco a poco la condición económica, pero estuvimos en una situación que no podíamos pagar alquiler. Pero había amigas
amigos muy católicos que defendían a nosotros. Y dijo, esta gente no sabe lo que están diciendo, ustedes son buena gente, bla, bla, bla. Y poco a poco recuperamos, Artemos se sanó, y cuando Artemos estaba soltero en ese tiempo, y tenía la dicha, esa es otra telenovela, la dicha de conocer a Di, que era pionera en la República Dominicana, y escribió una carta a Di ofreciendo matrimonio, y dijo, pensarlo y escríbeme solo pensarlo. Y él mandó un telegrama, yes. $50 años no se pueden contar en una noche.